Expansión interna. Al hacer una profunda reflexión en la historia de la humanidad y analizar los extraordinarios logros, así como los graves retrocesos, observamos que constituye un extraordinario legado que consideramos debemos aprovecharlo al máximo y extraer las mejores lecciones que éste nos deja. Así, se considera que para que la humanidad trascienda a mejores estadios, la mejor alternativa requiere de la evolución del ser humano hacia estados de conciencia elevados que privilegien capacidades ilimitadas, que se liberan cuando la espiritualidad, la inteligencia y el amor se convierten en la forma de hacer las cosas, en armonía plena con el todo. A eso le llamamos expansión interna, dejando atrás para siempre la violencia y el miedo. Con esto, la humanidad pasará a su siguiente etapa evolutiva, trascendiendo sus desafíos exitosamente, descubriendo que no existen los límites que cree le impiden desarrollarse en todos los órdenes, desarrollando sus capacidades al máximo y reconociendo así que el universo, el todo, es cíclico y asciende constante y permanentemente, aprendiendo de cada etapa, en equilibrio, tomando conciencia de sí mismo desde su propia creación. Es fuerte lo que se muestra. Sin embargo, es necesario conocer en su contexto global la situación actual, para así poder actuar en consecuencia desde el interior e iniciarse sin demora en el camino a la evolución personal total, necesaria para contrarrestar la trayectoria que actualmente tiene la humanidad. Analizamos 6 de los desafíos que la humanidad actualmente enfrenta. En esta primera parte analizaremos 2. La historia de la humanidad es una historia de finales catastróficos y reinicios culturales, en la que los sobrevivientes, con su mayor esfuerzo y de diversas formas, repoblaron nuestro planeta con la poca o mucha información que tenían de la cultura de la que procedían, así como por el trauma ocasionado por la casi extinción a la que sobrevivieron. Lo único que les quedaba era adaptarse a un ambiente destruido y buscar el modo de sobrevivir y contarles a las futuras generaciones las leyendas y mitologías de un mundo anterior. La existencia de grandes civilizaciones precedentes a la nuestra ha sido objeto de mucha especulación. Sin embargo, existen evidencias arqueológicas que a la fecha no pueden ser explicadas convincentemente sin la existencia de civilizaciones avanzadas que construyeron ciudades y monumentos que solo podrían haber sido realizadas con conocimientos avanzados en todas las ciencias. Cada 9, 10 o 12.000 años se ha encontrado evidencia de grandes cambios, acontecimientos antiguos, comunes, escritos por distintas civilizaciones del planeta. Con evidencia o sin ella, las civilizaciones antiguas conservaron la historia de una gran inundación que destruyó a sus antepasados. Estas civilizaciones no tuvieron contacto alguno con otras, como las culturas prehispánicas de América, con civilizaciones del cercano Oriente y la India. Y sin embargo, coinciden en su narrativa. Una tradición oral que habría pasado de padres a hijos durante miles de años en forma de leyenda, hasta que civilizaciones más modernas lo escribieran en libros como la Biblia, el Popol Vuh, escritos babilónicos, egipcios, etc. En diversos puntos del planeta, los sobrevivientes dejaron constancia en sus historias de grandes cataclismos, que al contrastarlas coinciden en periodos de tiempo. La desaparición de culturas avanzadas que precedieron a la actual quedaron en la memoria de los pueblos supervivientes que han descrito la existencia de civilizaciones como Hiperbórea, Atlántida, Lemuria, incluso la existencia de civilizaciones supervivientes intraterrestres que han sido confundidas con extraterrestres, que evolucionaron diferente a la raza humana y que debido a un cierre de ciclo que se aproxima, han liberado la información y tecnologías necesarias para coadyuvar a que la humanidad logre sobrevivir.
Los ciclos catastróficos pueden haberse generado por alineaciones estelares cíclicas, aún desconocidas, que han dado lugar a la rotación del eje terrestre con el consiguiente desplazamiento de la corteza de la Tierra, que se ha movido con respecto al núcleo, desplazándose a un nuevo lugar donde las fuerzas en equilibrio producen más estabilidad. Es probable también que el ser humano haya sido el causante, debido a la utilización de grandes tecnologías de destrucción masiva, utilizadas en guerras fratricidas, y o el impacto de la actividad humana sobre el ambiente, como sucede en la actualidad, con el incremento en las emisiones de dióxido de carbono y el consiguiente efecto invernadero y calentamiento global que ha ocasionado que cientos de miles de millones de toneladas de hielo al año se diluyan en los océanos. El derretimiento masivo de los glaciares crea violentos cambios en la distribución del agua en la superficie terrestre al modificar la ubicación de las masas de agua. La distribución del peso de las mismas genera una inclinación diferente de la Tierra, haciendo que el eje de rotación cambie paulatinamente de la misma forma. Este eje no es fijo, ya que la distribución de la masa de la Tierra alrededor del planeta provoca periódicamente variaciones en la ubicación de los polos. Sin embargo, en este caso, los cambios cada vez son más abruptos y acelerados. Lo cierto es que hay evidencias de cambios geológicos importantes durante el breve periodo en que se ha pensado existe el ser humano en el planeta. Saber que grandes civilizaciones han desaparecido nos deja un legado que, integrándolo con la información de lo que actualmente sucede, ha de servirnos para prepararnos, para tratar de que nuestra civilización sobreviva a los desafíos que actualmente enfrenta, que a continuación revisaremos. 1. El incremento de la población. La población mundial alcanzará en 2022 7.960 millones de personas, 8.500 millones en 2030, 9.700 millones en 2050 y 11.200 millones en 2100, según la División de Población de las Naciones Unidas. Más de 700 millones de personas, o el 11% de la población mundial, viven en situación de extrema pobreza, con ingresos inferiores a $1.90 al día. Esta situación podría llegar a agravarse hasta ser el 18%, o sea, 1.432 millones de personas, por la problemática creada por la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania. Esta población no satisface sus necesidades más básicas, como la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento. Estos datos son una investigación publicada por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas. 2. El cambio climático. El cambio climático es una amenaza grave y creciente para el bienestar del ser humano y el bienestar y la salud del planeta, como lo hemos venido mencionando. Se está alterando la naturaleza de forma peligrosa y generalizada, además de afectar a la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. La cantidad de fenómenos extremos alcanza valores nunca antes observados y aumentará a medida que se incremente el calentamiento global. Cada vez es más evidente que los fenómenos extremos, como las olas de calor, las precipitaciones fuertes, las sequías y los ciclones tropicales, están cambiando, y que esa evolución se debe a la influencia humana. Con un calentamiento global de 1.5 grados centígrados, de tan solo 1.5 grados o 2.7 grados Fahrenheit, el mundo encarará múltiples peligros climáticos, inevitables en las próximas 2 décadas. El hecho de superar ese umbral de calentamiento, aunque sea de forma transitoria, entrañará graves consecuencias adicionales, algunas de las cuales serán irreversibles. Los riesgos para la sociedad aumentarán, en particular para la infraestructura y los asentamientos en zonas costeras de baja altitud. Cuando múltiples fenómenos meteorológicos extremos se producen en forma simultánea, ocasionan consecuencias en cascada que son cada vez más difíciles de gestionar. A raíz de estos fenómenos, millones de personas están expuestas a una grave inseguridad alimentaria e hídrica, en especial en África, Asia, América Central y del Sur, las islas pequeñas y el Ártico. Desde la década de 1950, los episodios de calor extremo son más frecuentes e intensos, y ninguna región escapa a ellos. Las temperaturas superiores a 40 grados centígrados e incluso a 50 se dan con mayor frecuencia en muchas partes del mundo, lo que supone
una gran amenaza para la salud y el bienestar de las personas. El cambio climático también se manifiesta en el ciclo del agua. Una atmósfera más cálida contiene más humedad. Por ello, la frecuencia y la intensidad de las lluvias fuertes han aumentado desde la década de 1950 y todo apunta a que esa tendencia se mantendrá. Se prevé que las precipitaciones diarias extremas se intensifiquen en un 7% por cada grado centígrado de calentamiento global. En los últimos años, se han podido observar numerosos episodios en lo que el equivalente a la precipitación de un mes o incluso de muchos meses ha caído en cuestión de horas o días, provocando inundaciones devastadoras y mortíferas. Al mismo tiempo, se prevé que la intensificación del calentamiento global aumente la superficie terrestre afectada por sequías más frecuentes y severas, que constituyen un conocido desastre de evolución lenta. También se cree que con el creciente calentamiento global, la proporción de ciclones tropicales intensos, categorías 4 y 5, aumentará a escala mundial y agravará la vulnerabilidad de las poblaciones costeras que se encuentran en plena expansión. Algunos elementos indican que el cambio climático altera las trayectorias de esos fenómenos, en particular en la zona occidental del Pacífico Norte. Es probable que se produzcan más a menudo olas de calor y sequías simultáneas, con el consiguiente incremento en los riesgos forestales, como ya lo hemos venido observando. Continúa en el siguiente capítulo.